Bueno, cuando son las 7 de la mañana en punto, señoras y señores, tenemos la presencia vía telefónica al señor ingeniero Erwin Ronquillo, secretario técnico de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Mi estimado ingeniero, muy buenos días, un gusto, un placer inmenso. Ahora mismo lo está escuchando a nivel local, nacional e internacional. Muy buenos días, adelante, por favor. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Para mí es siempre un gusto tener estos espacios de diálogo con la ciudadanía, con ustedes, con los medios de comunicación y sobre todo con una provincia a la que le tengo un especial cariño, Chimborazo, la ciudad de Riobamba, donde siempre tengo el gusto de ir a trabajar en conjunto con las autoridades locales. Bueno, en este tema de la desnutrición infantil, que lamentablemente un 40% existe acá en la provincia de Chimborazo. ¿Cómo se viene trabajando, mi estimado señor secretario? Adelante, por favor. Bueno, efectivamente, como usted bien lo manifiesta, la provincia de Chimborazo es una de las que tiene las tasas más altas de desnutrición crónica infantil. Esa fue una realidad con la que recibimos el país cuando asumió el mandato el gobierno actual. Y es una realidad que hemos ido sobre la que hemos ido trabajando justamente para cambiar esa tendencia nefasta que teníamos y como venía aumentando la desnutrición en los últimos años. Y hay que decirlo, que por primera vez en la historia existe un gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que se preocupa por los niños y niñas del Ecuador, sobre todo desde el vientre materno. Ahora, gracias a un programa que el presidente desde el día 1 de su gobierno lideró personalmente, el presidente Guillermo Lasso, hemos logrado que la desnutrición crónica vaya siendo atacada en los distintos localidades, en los distintos territorios, algo que era un tema invisible hace muchos años, y hoy vemos, por ejemplo, como resultados tangibles de que estamos atendiendo a más de 640,000 madres, niños, niñas, que hoy reciben atenciones de salud y servicios sociales en base a sus necesidades. Es importante recalcar en esta campaña, ¿se toma en cuenta de 0 a 3 años o a más años? ¿Cómo consiste esta campaña, esta atención del gobierno nacional, por favor? La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal. Esto es lo primero que debemos todos conocer. La desnutrición crónica no es un problema exclusivamente de comida o de falta de alimentos. Tiene que ver sobre todo con atenciones de prevención durante el embarazo y una vez que el niño nace. Tiene que ver con acceso a vacunación pediátrica, la lactancia materna, el acceso a agua y saneamiento, que es una responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Y otra característica es que hay que atacarla sobre todo durante los 1000 primeros días de vida, que van desde la concepción hasta cuando el niño o niña cumple 2 años de edad. ¿Por qué decimos que los 1000 días son los más importantes y por qué utilizamos ese rango de edad? Estamos hablando de que son 270 días durante el embarazo y 730 días una vez que el niño nace. Eso suman 1000 días. Esa es la etapa de la vida donde se desarrolla el mayor potencial de conocimiento, de aprendizaje, todo el potencial para poder que ese niño pueda estudiar, que pueda aprender y cuando sea adulto pueda ser un hombre o una mujer de bien. Entonces, por eso es que la política pública de combate a la desnutrición crónica infantil va dirigido a los 1000 primeros días de vida, es decir, hasta que el niño o niña cumple 2 años de edad, y se enfoca en la prevención. Porque si nosotros esperamos a que los niños caigan en desnutrición crónica infantil para luego sacarlos de ese problema, ya el daño se materializó, ya el daño se causó. Por eso tenemos que prevenir, y en este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, estamos comenzando a prevenir que muchos niños y niñas a nivel nacional, miles de niños y niñas, caigan en desnutrición. Entonces sería fundamental, necesario, que la madre de familia, la madre que está embarazada, concurrir obligatoriamente, si cabe el término, a los centros de salud
para el chequeo respectivo, yo qué sé, semanal, quincenal, mensual, etcétera, etcétera. Esto sería fundamental, disculpe como dice en el campo, en el pueblo, meterle en la cabeza a la mamá, a la madre de familia, que debe realizar su tratamiento en cada uno de los centros de salud a nivel nacional, especialmente en Chimborazo, mi estimado ingeniero. Usted lo ha dicho muy bien, yo no lo pudiese haber dicho mejor. Lo que tenemos que hacer es que todas las mamitas, una vez que saben que están embarazadas, deben acudir al centro de salud. Algo que hemos hecho distinto en este gobierno que no se hacía antes, es que, por ejemplo, hoy tenemos dotación completa, y esto es importante que me escuchen, que todos pongamos atención. En todos los centros de salud, hoy por hoy existe dotación completa de hierro, ácido fólico, micronutrientes, vitaminas, que se le entregan a las madres durante el embarazo. Y esas ayudas nutricionales, mientras más temprano se le entrega a la madre, digamos, durante el embarazo, tenemos mejores probabilidades que ese niño, esa niña se desarrolle dentro del vientre y que cuando nazca tenga un buen peso. Y luego, una vez que el niño nace, debemos llevarlo de forma mensual, digamos, y consistente, sin fallar, al centro de salud para que se le haga la medición de la talla y el peso. ¿Y por qué es tan importante medirle la talla y el peso? Porque para saber si tiene o no tiene desnutrición crónica, el indicador es la talla, no el peso. Muchas veces se confunde y, digamos, cuando uno escucha desnutrición, pensamos que tenemos que un niño desnutrido es un niño necesariamente que está delgadito. Y si no está delgado, si lo vemos gordito, por hablar coloquialmente, entonces pensamos que todo está bien. Pero no, ese no es el indicador de desnutrición crónica. El indicador de desnutrición crónica es la talla. Y la única forma de saber que el niño está creciendo adecuadamente es llevándolo al centro de salud, donde la enfermera o el médico familiar o el médico general que atiende o el pediatra pueden medir al niño de manera mensual y poder ir viendo que está creciendo. Y si, por ejemplo, vemos que de un mes a otro no ha crecido, entonces ahí ya tenemos la primera alarma que nos dice que ese niño podría tener desnutrición crónica. Por eso es tan importante que asistamos al centro de salud de manera mensual. Sí, es fundamental porque luego los resultados negativos y los padres de familia le dicen al niño cuando ingresa a primero de básica, segunda de básica, y empiezan a desertar, no quieren ir a clases, dice estoy cansado, no atiende a la profesora, y es la deserción de la gente, de los niños. ¿Por qué? Como usted dice, no hubo un buen tratamiento durante el embarazo de la madre, no hubo una buena alimentación, pero lo fundamental, usted manifiesta que desde el embarazo debe haber un tratamiento. Por eso que en el campo, en el sector rural, hay deserción de los niños. Entonces los padres comienzan a tratarle mal, a hacerle bullying, los compañeros. Perdone que voy a decir esta palabra, porque esta palabra es del pueblo. Eres tonto, eres mudo, no quieres estudiar, no atiendes, el niño se duerme. Estos son los efectos negativos cuando una madre no tuvo su respectivo tratamiento. ¿Es así o no, ingeniero? Adelante. Yo creo que usted me lo voy a traer acá a trabajar en la Secretaría. Ecuador crece sin desnutrición, lo está explicando muy bien, efectivamente, y hablándolo de manera muy seria, porque esto es realmente un problema que ha afectado a muchos niños y niñas históricamente a nivel nacional. Lo que usted dijo es exactamente la consecuencia de la desnutrición crónica. Cuando un niño sufre desnutrición crónica en esa etapa de la vida tan clave como los 1000 primeros días de vida, ese niño cuando va a la escuela seguramente va a tener problemas para estudiar. Y cuando regresa a la casa y la mamá le llama la atención, porque no puede rendir o porque no quiere estudiar, entonces viene la violencia y ese niño se cría con esos problemas, con esa falta de seguridad,
muchas veces maltratado, y cuando es adulto, entonces se reflejan también esos problemas que tuvo digamos, durante la niñez. Por eso es tan importante lo que está haciendo el gobierno del Ecuador, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, de preocuparse por los niños y las niñas desde el vientre materno, asegurando las atenciones de salud para las madres y las atenciones del niño sano una vez que el niño nace. Pero le quiero decir dos cosas más que son muy importantes y que la ciudadanía debe conocer, y que sería fundamental que las madres lo puedan escuchar. La lactancia materna exclusiva, es decir, sin ningún otro alimento hasta los 6 meses de edad, es fundamental para que ese niño o esa niña crezca durante sus primeros meses sin desnutrición crónica. Pero no hay que dejar la lactancia a los 6 meses. Una vez que ya se pasa esa etapa de los 6 meses de la lactancia exclusiva, hay que ir incorporando los alimentos del hogar de manera paulatina, pero sin dejar la lactancia. Y la lactancia hay que mantenerla en lo posible hasta los 2 años de edad. Si nosotros hacemos eso con nuestros hijos e hijas, entonces le estamos dando una gran oportunidad, porque les estamos nutriendo bien y le estamos dando una oportunidad para que sean hombres y mujeres de bien en el futuro. Y otra cosa que hacemos en los centros de salud es entregar las vacunas del cuadro pediátrico. Le cuento algo a usted y a toda la ciudadanía que nos escucha. En la época de la pandemia, cuando estábamos con el COVID, hacía falta las vacunas del COVID, pero también hicieron falta las vacunas del cuadro pediátrico, las que los niños reciben normalmente hasta los 5 años de edad. Bueno, esa situación también cambió. Hoy por hoy existe en todos los centros de salud dotación completa de vacunas del cuadro pediátrico. Por primera vez en la historia no hacen falta vacunas en los centros de salud, y es una oportunidad de oro para las mamitas que nos están escuchando. Vayan al centro de salud de manera mensual a recibir todas las vacunas que le corresponden, porque de esa manera estamos creando un escudo protector a nuestros hijos e hijas para que no se enfermen. Porque si se enferman, cuando, digamos, ustedes, las mamitas, las papitos, familias que nos escuchan, saben que cuando un niño se enferma, ese niño ya no come, ese niño se decae, y lo más probable es que se va desnutriendo en una etapa tan crítica como los 1000 primeros días de vida. Por eso tenemos que vacunarlo, y por eso esta política pública se ha esforzado en que no exista escasez, que exista dotación completa de vacunas del cuadro pediátrico en todos los centros de salud. Bueno, le comento de que tenemos full sintonía. No sé si conozca Cantón Alausí, Chunchi, son cantones alejadas de la cabecera cantonal de la provincia de Chimborazo, como es Riobamba. Concretamente en Huangras, es una comunidad, en Jubal, comunidad con linderos de la provincia de Cañar. Nos dice, quisiera en cada uno de los centros de salud que nos dé unas charlas, unos talleres referente a lo que usted está manifestando, porque a veces no conocen los tratamientos que debe tener una persona, una mujer embarazada. Y de mi parte también sugiero de que el trabajo es de todos, no solo del centro de salud. Ejemplo, una buena relación, coordinación con las juntas parroquiales, con los presidentes de los cabildos, de las comunidades, porque ellos conocen más que nosotros quién está embarazada, quién no concurre al centro de salud. Es decir, trabajar todos por un Ecuador mucho mejor. ¿No le parece, director? Bueno, tenemos un gran reto como país. El presidente Guillermo Lasso, cuando él definió que esto debía ser una política pública de su gobierno, también propuso de que debe convertirse en una política de Estado que trascienda todos los gobiernos, que trascienda cualquier diferencia ideológica o bandera partidista, y que trabajemos todos juntos, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, la academia, el sector privado, todos trabajando en conjunto con un solo fin, con un solo propósito, el que nuestros niños y nuestras niñas crezcan sin desnutrición, poniendo en el centro de las políticas el futuro de la infancia. Y para eso también ha invitado a los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros venimos trabajando desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil desde el año pasado con todos los gobiernos autónomos descentralizados, con los 221. Y ahora que van a haber nuevas autoridades, estamos trabajando con todas ellas para que desde el 15 de mayo, que ya se posesionan,
comencemos a trabajar en conjunto por este objetivo común, donde lo que usted dijo también es muy cierto. La educación tiene que llegar a las familias, a las madres, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poder lograr que todos los funcionarios, todos los servidores de salud conozcan acerca de estas acciones que estamos realizando a nivel nacional y que puedan darle la información a las mamitas, a los papitos, a las familias, acerca de cómo cuidar a los niños y a las niñas desde el vientre y evitar que cuando sean grandes tengan problemas para aprender. Bueno, cuando son las 7 de la mañana, 17 minutos, estamos conversando vía telefónica con el señor ingeniero Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Mi estimado señor secretario, algunas recomendaciones, algo más que pueda decir, añadir a todos los oyentes de la gran señal internacional de la Gigante de los Andes, Radio Andina, ubicado aquí en Riobamba, corazón de la patria. Le escuchamos, mi estimado señor secretario. Bueno, ciertamente hay algo que no quiero dejar de mencionar, es que dentro de todas las acciones que el gobierno del Ecuador y bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso estamos haciendo en favor de las madres, de los niños y niñas, es que estamos dando servicios de protección social, por ejemplo, a 85,000 niños y niñas a nivel nacional por medio de los centros de desarrollo infantil, que son las guarderías gratuitas del Estado, donde los niños y niñas reciben 4 de las 5 comidas del día. Justamente son aquellos niños, niñas que tienen las mayores necesidades. Y esas son las ayudas que da el gobierno del Ecuador, porque aquellos niños que no tienen acceso a alimentos no les puede faltar, digamos, algo tan básico. Y también para otros, digamos, grupo de madres que están en situación de vulnerabilidad, el presidente definió un bono de ayuda, una ayuda especial económica. Es un bono que llega a cerca de 44,000 madres a nivel nacional, que reciben $50 desde que están embarazadas hasta que el niño cumple 2 años. Y para poder recibir ese bono también es importante que vayan a los centros de salud, porque esa es la manera de, primero, saber que la mamá está embarazada, y si está en situación de pobreza, en base a lo que indica el registro social, que es un censo de pobreza que se hace a nivel nacional y que ayuda a determinar quiénes están en situación de pobreza. Si una madre asiste a un centro de salud y está definida por ese registro de que tiene nivel de pobreza, entonces va a recibir esta ayuda nutricional. Es tan importante, digamos, de esa forma, de que las madres asistan a los centros de salud, porque así vamos a poder saber si adicionalmente a todos estos servicios que les he mencionado, adicionalmente es acreedora a esta ayuda económica. Señor secretario, primeramente quiero agradecer su benevolencia, su tiempo dispensado para todos los oyentes de Radio Andina en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, y que no sea la primera ni la última, con el compromiso de seguir informando, conversando, dialogando acá en la provincia de Chimborazo, Sultana de los Andes. Muchos éxitos, muchas gracias, un feliz día. Su mensaje final. Sí, para mí siempre va a ser un gusto poder acudir a estas ondas de Radio Andina. Ojalá en mi próxima visita pueda visitarlos personalmente, y solo quiero dejarles un mensaje. Este es el gobierno que por primera vez en la historia se preocupa por los niños y niñas del Ecuador desde el vientre materno, y así como desde el día 1 estamos trabajando para que nuestros niños y niñas no sufran de nutrición crónica infantil, lo vamos a seguir haciendo, porque solo de esa manera le vamos a dar a nuestro país un mejor presente para los niños, pero también un mejor futuro. Inicia la pausa para